La mayoría de las personas cree que el poder se impone con fuerza, con palabras altas o con presencia física dominante. Pero esa creencia es precisamente lo que las mantiene débiles. Porque el verdadero control no hace ruido, no necesita validación y, sobre todo, no pide permiso. Se infiltra en la percepción de los demás sin que lo noten y cuando reaccionan, ya es demasiado tarde. Si alguna vez has sentido que te ignoran, que no te toman en serio o que simplemente no generas impacto, no es casualidad. Es el reflejo de un vacío invisible, la ausencia de una aura definida. Y aquí está la verdad incómoda que pocos aceptan. No te tratan mal por quién eres, sino por lo que proyectas. Tu entorno responde a señales, no a intenciones. Puedes tener talento, inteligencia o buenas ideas, pero si tu presencia no impone una narrativa clara, serás interpretado como prescindible. La mayoría intenta compensar esto hablando más, explicándose mejor o intentando agradar, pero cada intento desesperado solo confirma su falta de peso. Porque en el juego del poder, la necesidad es debilidad, y la debilidad se huele. El problema no es que no tengas valor. El problema es que no sabes cómo traducirlo en percepción. Y sin percepción, no hay influencia. Sin influencia, no hay control. Y sin control, siempre estarás reaccionando en lugar de dirigir. Esto es lo que Maquiavelo entendió siglos atrás. Las personas no siguen la verdad, siguen la imagen que les resulta más convincente. No reaccionan a lo que eres, reaccionan a lo que creen que eres. Y esa diferencia lo cambia todo. No necesitas ser el más fuerte, necesitas ser el más interpretado como peligroso. Aquí comienza la primera capa de esta transformación. Comprender que el aura no es algo místico, es una construcción estratégica. Es un sistema de señales coherentes que crean una ilusión difícil de desafiar. Y como toda ilusión bien diseñada, funciona porque la mayoría no cuestiona lo que percibe, solo lo acepta. Tu objetivo no es convencer, es condicionar. Piénsalo en términos reales. En una reunión, hay personas que hablan constantemente, interrumpen, intentan destacar, y sin embargo, nadie las recuerda como líderes. Luego hay otra persona, casi en silencio, que cuando habla cambia la dirección de la conversación. ¿Por qué? No es el contenido, es la carga que lo envuelve. Es la pausa antes de hablar, la mirada sostenida, la ausencia total de necesidad de aprobación. Esa combinación crea tensión, y la tensión capta atención. Ahora bien, esta tensión no surge por accidente. Se construye eliminando todo lo que te hace predecible. Las personas confían en patrones para sentirse seguras. Cuando eres fácil de leer, eres fácil de controlar. Cuando rompes ese patrón, introduces incertidumbre. Y la incertidumbre obliga a los demás a reajustarse a ti. En ese momento, sin decirlo, tomas el control de la interacción. Ejemplo simple. Alguien te lanza una provocación esperando una reacción emocional. Si respondes de inmediato, confirmas el guión que tenían sobre ti. Pero si haces una pausa, miras fijamente y respondes con calma. Has roto el ritmo, has creado una microtensión, y en ese espacio la otra persona empieza a dudar. Esa duda es poder. El poder no siempre es acción. A veces es contención. Pero aquí es donde la mayoría falla. Intentan imitar comportamientos externos sin entender la estructura interna que los sostiene. Adoptan silencio, pero desde la inseguridad. Mantienen distancia, pero desde el miedo. Y eso se percibe, porque el aura no se trata solo de lo que haces, sino de desde dónde lo haces. Si tu base es la necesidad de ser respetado, proyectarás fragilidad. Si tu base es la indiferencia controlada, proyectarás dominio. La segunda capa entra aquí, el desapego estratégico. No es frialdad artificial, es independencia emocional calculada. Cuando no dependes del resultado de una interacción, tu comportamiento cambia. No buscas agradar, no temes perder, no te apresuras a responder. Y esa estabilidad se vuelve intimidante para quienes operan desde la reacción constante, porque ellos sienten que no pueden influenciarte y eso rompe su posición. Imagina una negociación. Una persona necesita cerrar el trato desesperadamente. La otra puede permitirse levantarse e irse. Quien tiene el control real no es quien habla mejor, es quien necesita menos. Este principio es universal. Cuanto más dependes, más cedes. Cuanto menos dependes, más defines las reglas. El que necesita menos, decide más.
Ahora conecta esto con tu vida diaria. Conversaciones, relaciones, trabajo, incluso interacciones casuales. ¿Cuántas veces ajustas tu comportamiento para evitar incomodidad? ¿Cuántas veces hablas de más para llenar silencios? ¿Cuántas veces sonríes sin querer hacerlo realmente? Cada uno de esos microcomportamientos comunica algo, necesidad de aceptación, y cada señal de necesidad reduce tu peso. Esto no significa volverte distante o antisocial. Significa ser selectivo, significa que tu atención no es automática, es otorgada, y lo que es escaso se valora. Cuando las personas sienten que no pueden predecirte completamente ni obtener tu validación fácilmente, empiezan a invertir más energía en entenderte. Y esa inversión emocional los acerca a tu marco. Aquí entra un ejemplo más profundo. En un entorno laboral, hay alguien que siempre está disponible, responde al instante, acepta todas las tareas. Al principio parece comprometido, pero con el tiempo pierde valor. Se vuelve reemplazable. Ahora compáralo con alguien que responde con intención, que no siempre dice sí, que prioriza sin justificarse demasiado. Ese individuo genera fricción. Y esa fricción lo vuelve respetado, no por simpatía, sino por estructura. El respeto no se pide, se induce. La tercera capa comienza a formarse aquí, coherencia interna. No puedes proyectar control si internamente estás dividido. Si dices una cosa pero sientes otra, tu lenguaje corporal lo delata, tu voz lo revela, tus microexpresiones lo traicionan, y las personas, incluso sin darse cuenta, perciben esa incongruencia. Por eso, antes de dominar a otros, necesitas alinear tu estado interno. Esto implica eliminar contradicciones. Si decides no reaccionar, no es solo un acto externo, es una decisión interna sostenida. Si eliges no buscar aprobación, debes aceptar la posibilidad de incomodar. Y esa aceptación es lo que te libera, porque ya no estás negociando tu comportamiento en tiempo real. Estás ejecutando una identidad definida. Pero aquí surge otra verdad incómoda. Construir esta identidad implica perder ciertas validaciones. Algunas personas dejarán de sentirse cómodas contigo. Otras intentarán provocarte más para recuperar control. Y algunas simplemente se alejarán. Eso no es un fallo, es un filtro. Estás redefiniendo tu posición y no todos pueden adaptarse a ella. Un ejemplo claro, cuando alguien empieza a establecer límites después de años de complacencia, recibe resistencia. Has cambiado, dicen, pero lo que realmente ocurre es que ya no eres manipulable, y eso incomoda, porque rompe dinámicas establecidas. Si retrocedes en ese punto, pierdes credibilidad. Si te mantienes, estableces un nuevo estándar. No es agresividad, es consistencia. En este punto, ya puedes ver cómo el aura empieza a tomar forma. No es algo que se enciende de un día para otro, es la acumulación de decisiones pequeñas pero coherentes. Cada pausa en lugar de reacción, cada silencio en lugar de justificación, cada límite en lugar de complacencia, añade peso a tu presencia. Y ese peso, con el tiempo, se vuelve innegable. Pero aún no es suficiente, porque entender estas capas es solo el inicio. Aplicarlas sin precisión puede hacerte parecer frío, distante o incluso arrogante sin fundamento, y eso no genera respeto, genera rechazo. La clave está en calibrar, saber cuándo aplicar tensión y cuándo soltarla, saber cuándo hablar y cuándo observar, saber cuándo avanzar y cuándo retirarte estratégicamente. Aquí es donde la mayoría pierde el equilibrio. Creen que el poder es una máscara constante, pero en realidad es un ritmo. Y ese ritmo se aprende observando, fallando y ajustando. No hay atajos, pero hay patrones. Y en la siguiente parte vamos a desglosar esos patrones con precisión quirúrgica. Vas a ver cómo se aplican en escenarios reales, cómo escalar tu presencia sin esfuerzo aparente y cómo convertir interacciones comunes en posiciones de control, porque hasta ahora solo has visto la base. Lo que viene es la ejecución. Detente un segundo. Antes de seguir avanzando, mírate con honestidad brutal. No lo que dices ser, sino cómo realmente te comportas cuando hay presión, cuando alguien te desafía o cuando sientes que puedes perder algo. Porque ahí es donde se revela tu nivel real de poder. No en la teoría, no en lo que entiendes, sino en lo que haces cuando la situación se vuelve incómoda. Y si en esos momentos aún reaccionas, aún justificas, aún buscas equilibrio externo, entonces no estás controlando nada, estás siendo controlado.
La mayoría de las personas cree que dominar una interacción significa hablar mejor, tener argumentos más sólidos o imponer su punto de vista con lógica. Pero en el fondo, eso es una ilusión. Las interacciones humanas no se ganan con razón, se ganan con marco. El que define el contexto emocional y psicológico de la conversación, gana. Y ese marco no se establece con palabras directas, sino con comportamiento sostenido. Aquí entra una de las estrategias más subestimadas: el control del ritmo. Quien controla el ritmo, controla la percepción. Y quien controla la percepción, controla la interpretación. Si respondes rápido, te perciben reactivo. Si hablas demasiado, te perciben necesitado. Si explicas de más, te perciben inseguro. Pero si eliges tus momentos, si pausas antes de responder, si dejas espacios, obligas a los demás a inclinarse hacia ti para completar el vacío. El silencio bien utilizado no es ausencia, es presión sin contacto. Piénsalo en una situación concreta. Estás en una conversación donde alguien intenta imponerse, interrumpe, habla con seguridad exagerada. La reacción común es competir en el mismo nivel, hablar más fuerte, interrumpir también, defenderse. Pero eso solo convierte la interacción en ruido. Ahora cambia el enfoque. Dejas que termine, lo observas sin apuro, haces una pausa incómoda y luego respondes con una sola frase clara. Has cambiado completamente la dinámica. No entraste en su juego, creaste uno nuevo, y cuando haces esto de forma consistente, algo ocurre. Las personas empiezan a ajustar su comportamiento en función del tuyo. Bajan el ritmo, miden sus palabras, buscan tu reacción. Sin darte cuenta, te conviertes en el punto de referencia. Eso es dominio estructural. No estás forzando respeto, estás condicionando el entorno. Pero controlar el ritmo es solo una pieza. La siguiente capa es aún más estratégica: la gestión de la incertidumbre. Las personas necesitan sentir que entienden la situación. Cuando no pueden leerte completamente, cuando no saben cómo vas a reaccionar, su mente entra en estado de alerta. Y en ese estado son más influenciables. No porque sean débiles, sino porque buscan estabilidad. Esto no significa ser errático o impredecible sin sentido. Significa romper patrones de forma selectiva. A veces respondes con calma, otras con indiferencia. A veces validas, otras ignoras. No das una respuesta automática. Das la respuesta que altera el equilibrio. Y esa variabilidad calculada crea una percepción. Contigo no hay guión fijo. Ejemplo real. En una relación personal, una persona está acostumbrada a que siempre respondas rápido, siempre estés disponible, siempre mantengas el mismo tono. De repente, empiezas a introducir cambios sutiles. No siempre respondes al instante, no siempre entras en discusiones. A veces simplemente no reaccionas. Al principio, esto genera confusión. Luego, genera interés. Y finalmente, genera inversión emocional. Porque ahora, la otra persona necesita entender qué cambió. El misterio no se declara, se dosifica. Sin embargo, aquí hay un riesgo que pocos entienden. Si introduces incertidumbre sin una base sólida, puedes parecer inconsistente o inmaduro. Por eso, todo esto debe estar anclado en una identidad clara. No estás cambiando por capricho. Estás eligiendo estratégicamente cuándo mostrar y cuándo retirar. Esa diferencia es lo que separa el control del caos. Ahora vamos a una capa más profunda: la manipulación del valor percibido. No se trata de cuánto vales realmente, sino de cuánto creen que vales. Y esa percepción se construye con escasez, selectividad y coherencia. Si estás disponible para todos, pierdes valor. Si aceptas todo sin filtro, pierdes peso. Si te explicas constantemente, pierdes misterio. Las personas valoran lo que no es fácilmente accesible, no porque sea mejor, sino porque requiere esfuerzo. Y el esfuerzo crea significado. Por eso, cuando limitas tu disponibilidad, cuando no entregas toda tu atención de inmediato, cuando no revelas todo sobre ti, obligas a los demás a invertir más para acercarse. Y esa inversión los ata a tu marco. En un entorno profesional, esto es evidente. Hay quien responde a cada mensaje al instante, acepta cada reunión, se adapta a todo, y hay quien establece tiempos, filtra solicitudes, no siempre está disponible. ¿Quién parece más ocupado? ¿Quién parece más importante? No es coincidencia, es percepción gestionada. El valor no se anuncia,
se protege. Ahora introduce otra variable crítica, la lectura del entorno. No puedes imponer un marco si no entiendes el contexto. Cada interacción tiene dinámicas ocultas, jerarquías, inseguridades, intereses. Si ignoras eso, tus acciones pierden precisión. Pero si observas primero, si detectas quién busca validación, quién intenta dominar, quién evita conflicto, puedes posicionarte con ventaja. Ejemplo, en un grupo hay alguien que constantemente busca aprobación. Si le das validación selectiva, lo alineas contigo, hay otro que intenta dominar con palabras. Si no reaccionas a su intensidad, pierde efecto. Hay alguien más que observa en silencio. Si conectas con esa persona sin exposición excesiva, creas una alianza implícita. No estás actuando al azar, estás moviendo piezas. Y esto nos lleva a un punto clave. No todas las batallas se enfrentan. El poder real también se expresa en la capacidad de ignorar. Cuando eliges no reaccionar a provocaciones menores, no es debilidad, es jerarquía. Estás comunicando que eso no merece tu energía, y esa selección refuerza tu posición. No todo merece respuesta, pero todo comunica. Ahora bien, hasta aquí has visto cómo controlar ritmo, incertidumbre, valor y contexto. Pero falta el elemento que une todo, la consistencia estratégica en el tiempo, porque una acción aislada no crea un aura. Es la repetición coherente lo que solidifica la percepción. Si hoy proyectas control y mañana reaccionas impulsivamente, rompes la imagen. Y reconstruirla cuesta más que crearla. Por eso, necesitas disciplina conductual, no emocional en el sentido superficial, sino estructural. Decidir cómo respondes antes de que ocurra la situación. Definir tus límites, tus pausas, tus silencios, y luego ejecutarlos sin negociar contigo mismo en el momento. Esa previsión elimina la improvisación débil. Ejemplo claro, sabes que alguien suele provocarte en reuniones. En lugar de esperar a reaccionar, defines tu estrategia. No interrumpir, pausar antes de responder, usar frases cortas. Cuando ocurre, no decides en caliente, ejecutas. Y esa ejecución repetida cambia la dinámica con el tiempo. El control no se demuestra una vez, se sostiene. Pero aquí aparece una tensión interna que muchos no soportan, la incomodidad inicial. Porque al cambiar tu comportamiento, el entorno no se adapta de inmediato. Habrá momentos de silencio incómodo, miradas, intentos de provocación más fuertes. Es una prueba. Si retrocedes, validas el viejo patrón. Si te mantienes, estableces uno nuevo. Y es en ese punto donde la mayoría abandona. Porque confunde incomodidad con error. Pero en realidad, la incomodidad es señal de que estás saliendo del guión que otros tenían sobre ti. Y eso es exactamente lo que necesitas. Sin embargo, hay algo más profundo que aún no has enfrentado. Puedes aprender todas estas estrategias, aplicarlas con precisión, incluso obtener resultados, y aún así sentir que algo no encaja, porque en el fondo hay una parte de ti que sigue buscando aprobación, que sigue temiendo perder, que sigue reaccionando internamente, aunque externamente mantengas control. Y esa grieta es lo que vamos a exponer en la siguiente parte. Porque el verdadero problema no está en los demás. Está en la parte de ti que todavía cede. Hay algo que has estado evitando mientras aplicas todo esto. No es falta de técnica, no es falta de inteligencia, es algo más incómodo. Es que en el fondo todavía necesitas que te acepten. Puedes controlar tu silencio, medir tus palabras, gestionar tu presencia. Pero si internamente sigues reaccionando a la posibilidad de rechazo, tu estructura tiene una grieta. Y las grietas, aunque no se vean de inmediato, siempre terminan filtrándose. Porque el aura no se sostiene solo con comportamiento externo. Se sostiene con convicción interna. Aquí es donde ocurre el giro real. El problema nunca fue que los demás te dominaran. El problema es que tú cedías antes de que siquiera lo intentaran. Cedías en microdecisiones. Cedías cuando adaptabas tu tono para no incomodar. Cedías cuando evitabas decir algo por miedo a la reacción. Cedías cuando llenabas silencios para no parecer incómodo. Y cada una de esas sesiones, aunque pequeñas, construyó una identidad. Alguien que negocia su valor en tiempo real. Y eso es exactamente lo que elimina el respeto. Ahora entiende esto con precisión. Las personas no solo reaccionan a lo que haces, reaccionan a lo que perciben que toleras. Si toleras interrupciones constantes, te interrumpen. Si toleras falta de claridad, te confunden. Si toleras presión emocional, te manipulan.
No porque haya una conspiración, sino porque el comportamiento humano se ajusta a límites visibles. Y si tus límites son flexibles, tu posición también lo será. Ejemplo directo. Estás en una conversación donde alguien invalida tu opinión de forma sutil. Antes, quizás lo dejabas pasar o respondías con nerviosismo. Ahora decides hacer algo distinto. No reaccionas emocionalmente, pero tampoco ignoras. Haces una pausa, miras fijamente y respondes con una frase corta que reafirma tu posición sin justificarte. No elevas el tono, no explicas de más, solo marcas el límite. Ese momento redefine la interacción, no porque ganaste la discusión, sino porque dejaste claro que no eres moldeable. Pero aquí viene lo que nadie dice: sostener ese tipo de presencia tiene un costo, y no es externo, es interno. Vas a sentir incomodidad, vas a sentir impulso de suavizar, de explicar, de volver al patrón antiguo. Porque tu mente está programada para evitar conflicto, y romper ese patrón requiere tolerar tensión sin buscar escape inmediato. Eso es disciplina real, no es hacer más, es ceder menos. Ahora entra la capa más profunda de todas, la identidad. No puedes actuar como alguien con control si en el fondo te percibes como alguien que necesita validación. Tarde o temprano, esa contradicción te traiciona. Por eso, el cambio real no es conductual, es identitario. No se trata de actuar como, se trata de ser desde. ¿Y cómo se construye eso? No con afirmaciones vacías, se construye con evidencia repetida. Cada vez que mantienes un silencio en lugar de reaccionar, estás reforzando una identidad. Cada vez que sostienes un límite sin justificarte, estás acumulando prueba interna. Cada vez que eliges no buscar aprobación, estás reprogramando tu referencia. Y con el tiempo, eso deja de ser esfuerzo. Se vuelve automático. Pero al inicio, es incómodo. Imagina esto en un escenario real. Estás con un grupo donde normalmente intentas encajar, aportar, ser aceptado. Esta vez decides algo diferente. No hablas por hablar. No reaccionas a cada estímulo. Observas más, intervienes menos, pero con precisión. Al principio puede parecer que pierdes presencia, pero luego ocurre algo. Cuando hablas, el grupo presta más atención. Porque ya no estás diluyendo tu impacto. La escasez crea peso, y ese peso redefine cómo te perciben. Ahora conecta esto con relaciones más cercanas. Cuando dejas de sobreexplicar, de justificar cada decisión, de suavizar cada límite, algunas personas se incomodan. Intentan llevarte de vuelta al patrón anterior. Te dicen que estás distante, que has cambiado. Y tienen razón, has cambiado. Ya no estás operando desde la necesidad, y eso altera el equilibrio. Pero aquí es donde decides si avanzas o retrocedes. Si retrocedes, todo vuelve a lo mismo. Si avanzas, estableces una nueva jerarquía. No es una cuestión de ser frío, es una cuestión de ser claro. Claro en lo que aceptas, claro en lo que ignoras, claro en cómo respondes, y esa claridad elimina ambigüedad. Y donde no hay ambigüedad, hay dirección. Pero aún falta algo más, porque puedes tener control, límites, presencia, y aún así no generar impacto si no integras un elemento clave: intención dirigida. No basta con no reaccionar, necesitas saber hacia dónde estás llevando la interacción. Cada silencio, cada respuesta, cada mirada debe tener una función. No es pasividad, es precisión. Ejemplo, en una negociación no solo mantienes calma, usas esa calma para dirigir, haces preguntas que obligan a la otra parte a revelar más. Introduces pausas que los llevan a llenar el silencio con información. No estás esperando, estás guiando sin parecerlo.